La Metamorfosis de Franz Kafka, de 1915. La Metamorfosis es el relato clásico y esencial de Kafka. Es una novela corta que nos relata la transformación de Gregorio Samsa, un comerciante viajero que un día se despierta convertido en un escarabajo. Elegí esta novela corta porque me pareció muy divertida. Además, me hizo razonar en cada una de sus páginas. Si bien es un relato fantástico, el trasfondo de lo que desea transmitirnos el escritor es una realidad que podemos ver reflejada a diario. Incluso, creo que muchos podemos llegar a sentirnos como el protagonista de la historia, Gregorio Samsa. De ahí proviene la universalidad y reconocimiento de esta novela, pues es una novela que te hará reflejarte en el personaje, entenderlo, quererlo y sufrir con él todas sus desgracias. Sin duda alguna, es una novela que todo el mundo debería leer. Es un cuento o novela corta que es parte de la literatura fantástica. Trata temas existencialistas, pero con una temática absurda. Esta novela está narrada en tercera persona omnisciente, aunque la mayor parte de la novela está narrada objetivamente. Pertenece a un movimiento literario relacionado con el existencialismo, el surrealismo y el expresionismo. Su género literario más predominante es la novela corta, aunque también tiene rasgos del cuento. En su relato, Kafka integra implícitamente varias críticas. Una de ellas se ve reflejada en el hecho de que Gregorio se acuesta siendo humano, pero se despierta convertido en un insecto. Más allá de la metamorfosis que ha sufrido su cuerpo, Gregorio sigue siendo un humano y no le da importancia al cambio que ha tenido su apariencia. Su mayor preocupación era que llegaría tarde a su trabajo y en consecuencia perdería su empleo. Además, el hecho de que el principal, su jefe, llegue a su casa a averiguar el porqué de la ausencia de Gregorio e insinúe que su ausencia se debe a que éste ha robado dinero de su trabajo, esta es una alegoría al capitalismo y la relación de explotación y subordinación del sistema autoritario creado por la clase burguesa de la época del siglo XX. Otro hecho que nos hace vislumbrar una crítica es la humildad y la pasividad de Gregorio frente a su cambio. A él no le afecta el hecho de haberse convertido en un insecto, pero sí le afecta el ya no poder ayudar económicamente a su familia, y cómo esta transformación afecta a su entorno. Además de lo incómodo que pone a su familia su cambio, de este mismo hecho también podemos vislumbrar la crítica, el acorralamiento que sufre el protagonista. Gregorio es escondido y marginado por todos, pues su aspecto espanta a todo el mundo. También vemos el claro abandono que sufre. Su familia ni siquiera puede mirarlo, no habla con nadie y su hermana es la única que tiene un gesto de humanidad con él al llevarle la comida cada día. Gregorio, con su nuevo aspecto, está incapacitado de su rol de sostenedor de la familia, y con ello pasa a ser un estorbo y una carga, pues su presencia ya no es de ninguna utilidad. Finalmente nos damos cuenta que a pesar de que él, que ha cambiado su apariencia y se ha convertido en un insecto, es Gregorio, es él quien termina siendo el personaje más humano en toda la novela. La familia de Gregorio, la empleada, su jefe y los inquilinos se sienten asqueados y lo único que desean es librarse del horrendo monstruo en el que se ha convertido. Y cuando finalmente Gregorio muere, ellos se sienten aliviados, pues podrán hacer su vida normal como siempre, sin cargar con el peso de esta abominación. Entonces, ¿quiénes son los reales insectos inhumanizados de esta historia? El tiempo en el que se desarrolla la novela es un tiempo lineal, sin interrupciones, que facilita el entendimiento para el transcurso de los sucesos. Sin embargo, el espacio en el que se desarrolla la novela es bastante limitado. Se reduce simplemente al hogar de la familia Samsa,
y la mayor parte de los hechos suceden en la habitación de Gregorio. En cuanto al contexto de producción de la obra, esta fue escrita en 1912, en la ciudad de Viena, al noroeste de Australia. Pero fue publicada en 1915, por ese entonces se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. La obra está muy ligada a la vida de Franz Kafka y sus relaciones personales y familiares. Por ejemplo, la figura del padre autoritario. El propio autor revela que este personaje hace referencia directa a su padre. Otro ejemplo es el hecho de que su hermana cuidase de Gregorio cuando éste se transformó, pues la misma hermana de Franz fue quien se encargó y cuidó de él cuando enfermó de tuberculosis. El arquetipo principal, y el único desde mi perspectiva, es el de Gregorio, pues su transformación lo hace completamente diferente al resto. Incluso, pese a su apariencia física, Gregorio tiene pensamientos más humildes, sensatos y leales que los del resto de los personajes. Kafka usó una metáfora excelente con esta obra, a pesar de lo absurdo que puede llegar a sonar que un humano termina convertido en un insecto de un día a otro. El verdadero mensaje de la historia se logra comprender a la perfección y de una forma muy llamativa que interesa al lector. En mi opinión, la metamorfosis enfrenta un tema como lo es el atreverte a ser diferente, en una sociedad estereotipada y juiciosa, como una dificultad que te enfrenta contigo mismo y te hace reflexionar tus sueños, anhelos y todo lo que creías importante. Y finalmente, estos episodios te llevan a descubrir quién de verdad te ama y te apoya, además de enseñarnos la carencia de empatía que tiene la sociedad, como invitando a una reflexión sobre esta, y que cambiemos nuestra visión sobre el resto, aprendamos a cultivar esta cualidad tan bonita que es la empatía.